Sí, ya. Cualquier fuerza que tenga un ángulo respecto al origen, siempre, siempre, siempre hay que descomponerla en X y en Y a través de las partes trigonométricas, ¿ok? Que eso les digo, se supone que se ve en estática, ¿no? Ok, ¿dudas hasta aquí? Yo creo que me puede explicar como la última parte, el de sustitución trigonométrica. Ok, déjame hacerlo un poquito más claro nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos nuestra, aquí tenemos nuestra partícula Q1, ya no la voy a hacer tan grande. Nuestros ejes, tenemos aquí X, aquí tenemos Y. Ujú. Por un lado teníamos nuestra fuerza 2,1 y por otro lado aquí tenemos, lo voy a hacer un poquitito más largo, tenemos la fuerza 3,1 con un ángulo de θ grados, ¿no? Entonces, cuando les dicen en estática, saben que necesitan hacer la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y, lo que les dicen es hagan una proyección. Es decir, como eso tiene un ángulo, descomponen las fuerzas en X y en Y para que puedan sumar solamente X y solamente Y. Entonces lo que hacen es hacer esto. Aquí abajo yo tendría lo que sería F31 en X. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, sí, sí. Ok, entonces, y acá pues yo tendría lo que es F31 en Y, que son las proyecciones, ¿no? Sí. Entonces, si yo hago ese triangulito, si yo utilizo ese triangulito, tengo esto, así, así y así. Ok. Recordando que pues aquí tengo θ grados, acá abajo, esto de aquí, digamos que mide F31X, y esto de acá, que es lo alto, que es la Lo proyección, alto. mide, ay, pues mide F31, aquí me faltó ponerle Y. ¿Estás de acuerdo con eso? Y Sí. la hipotenusa pues vale la magnitud, o sea, F31 completo, ¿no? Y por Entonces, ejemplo, ay, ajá, perdón. sí, dime, ¿Y dime. cuándo sabemos cuando el triángulo es hacia X o hacia Y? Porque o sea, ¿cómo? ¿A qué te refieres? Ajá, o sea, porque, porque el triángulo debe de ir en el eje de las X y no en el de las Y. Puedes ocupar cualquiera de los dos y te va a salir lo mismo. Ah, ok, ok. Tú lo tienes que tener cuidado porque si el ángulo salió aquí de X hacia el vector originalmente, solamente tienes que tener cuidado porque ahora el triángulo, por ángulos complementarios, el ángulo estaría acá, ¿no? Ajá. Pero puedes ocupar cualquiera de los dos. Ah, ok, ok. Sí, sí, y en ambos casos te debería de dar lo mismo, ¿eh? Ok, muchas gracias. No de qué. Entonces, pues ya, siendo el seno de θ, recordemos que el seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, el cateto opuesto es F31Y entre la hipotenusa, que es el valor de la magnitud. Le voy a poner como magnitud, no como vector. El valor de la magnitud de 3,1 es igual al seno de θ, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos encontrar es F31Y, ¿no? Entonces, si lo despejas, pues es F31Y es igual a la magnitud por el seno de θ, ¿no? Que es este que puse aquí. Sí. En el caso del coseno, si hacemos coseno del ángulo, es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Y el cateto adyacente, pues es F31X entre la magnitud igual al coseno de θ, y por tanto, F31X es igual a la magnitud por el coseno de θ, ¿no? Que es el de arriba.
Ujú. Sí, Entonces, ok. por eso. Ok. Bien, entonces, para sacar esas componentes, equivale también, si lo quieren poner así, equivale ya sea que lo vean por separado, así, o también a que lo viéramos de esta manera, como vector F31 igual a magnitud de F31 coseno de teta, X, vector, más F31 seno de teta, Y vector. Cualquiera de los dos, si lo tratan independiente o si lo tratan como vector, así directamente, si se dan cuenta es lo mismo. Y vamos a tener que sumar X con X y X con Y, que es lo que les decía, ¿no? Sí. Entonces, solamente nos falta obtener la magnitud. Para obtener la magnitud, pues solamente hay que ocupar directamente la fórmula, que es K, Q1, Q3, entre la distancia al cuadrado, R al cuadrado. En este caso, pues K la conocemos, que es 9 por 10 a la 9. Q1 vale 1.6. Lo voy a hacer un poquito más chiquito. 1.6 por 10 a la menos 19. Q3 vale, ¿qué es? 3.20, ¿no? Sí. Ajá, 3.20. 3.20 por 10 a la menos 19. Y luego R cuadrada, la distancia de R cuadrada nos la da también. Nos dice que también es 3/4 de R, ¿no? Que es esta de aquí. Sí. Entonces también es 3/4 de R. Entonces esto es 3/4 de R al cuadrado. Recordando que en este caso R es 3/4 de R y R vale 0.02 metros. Entonces, pues es Pero ¿está calculando la magnitud o la fuerza? la magnitud de la fuerza. Ah, sí, cierto. Ok. Entonces, si esto es igual a esto, solamente ya sustituyendo el valor de la R, que es 0.2, ¿no? Por 0.2. ¿Cuánto les da esto? Esto ya lo habíamos calculado, ¿no? Son los mismos valores de acá. ¿Están de acuerdo que son los mismos valores de aquí? 9 por 10 a la 9, 1.6 y 3.2. Entre 3/4 de 0 por 0.02 metros. Sí. Y habíamos obtenido entonces que la fuerza nos daba 2. Punto 0.48. Recuerden, esta es la magnitud, ¿no? Entonces sustituimos nuestra magnitud ahora sí en nuestro vector. Y esto es F31 es igual a la magnitud, que es 2.048 por 10 a la menos 24 newtons, por el coseno del ángulo, que es 60 grados. Y todo esto está en dirección X. Luego más 2.048 por 10 a la menos 24 newton por el seno del ángulo, y esto está en dirección Y. ¿Cuánto les da esto?
2.79 por 10 a la menos 29. Ñam, ñam, ñam. No, recuerden que hay que hacerlos por independientes. Esta y esta, no hay que sumarlas porque son dos componentes separadas. Oh, sí. Solamente hay que multiplicar el 2.048 por el coseno de 60. La primera da 1.024 10 a la menos 24. Ok. Pero a todos, ¿sí les dio todo lo que su compañero dijo? Sí, profe. ¿Qué? 1.024, ¿no? 1.024 por 10 a la menos 24. Vientos. Recuerden que son, bueno, los newton los voy a poner si quieren hasta el final. En la posición X y luego en la posición Y. 1.7736 por 10 a la menos 24. 1.77. 36. Todo apenas, ¿sí? Por 10 a la menos 24 en la dirección Y. ¿Ok? Entonces ya finalmente tenemos ya tenemos F31. Hay que nada más, nos hace falta algo más. La fuerza neta es igual a la fuerza, la primera que era F21 más F31 vector. Y entonces quiere decir que tenemos menos 1.152 por 10 a la menos 24 en la posición X. Y luego la otra que es más 1.024 por 10 a la menos 24 en la posición X, más 1.773 por 10 a la menos 24 en la posición Y. ¿Cuánto les da esta suma? O sea, realmente recuerden, solo es sumar X con X y Y con Y. ¿Cuánto les dio? Menos 1.28 por 10 a la menos 25. En la posición Más, X. Más la posición Y, ¿no? 1.773. Por 10 a la menos 20. Y. Y ya está. Esto es el resultado de la fuerza neta. Si quisiéramos graficarlo para saber cuál es la fuerza neta, vamos a suponer que tenemos ahí en X, va para acá, es como si me moviera para acá negativo, y en Y es positivo, algo para acá. ¿Están de acuerdo? Digamos que esto vale menos 1.28 y esto de aquí vale el 1.77, ¿no? Ahí haciendo el abuso de la notación porque esto es más pequeño en X. Entonces, como se va a mover mi partícula definitivamente es así. Así se va a mover. Esto es F neta. Entonces, quiere decir que mi partícula
se va a mover en ese cuadrante, es decir, esta de aquí va a salir disparada para acá, así, justamente en esa forma. Y lo máximo que podemos calcular es la magnitud de la fuerza neta, que recuerden que es la raíz de las componentes, entonces sería la raíz de menos 1.28 por 10 a la menos 25 al cuadrado, más 1.773 por 10 a la menos 24 al cuadrado. Y ya, ¿cuánto les da ya finalmente eso? A mí 1.77. me dio 1.73, pero por 10 a la menos 24, ¿te dio? Sí. Ajá. Bueno, a mí me dio 1.73 por 10 a la menos 24 newtons. Entonces, quiere decir que mi fuerza neta va a salir en esta dirección, con ese ángulo. Perdón, con esa magnitud de fuerza. Pero sí, sí es 1.77. Pero este resultado de aquí ya es válido, ya es final. Si quieren graficarlo, pues esa parte. Esto nada más es la magnitud de la fuerza neta. Y o sea, ya lo mucho, esto es una manera de representarlo. Y esto es otra manera con su respectivo ángulo, recordando que el ángulo es arcotangente de Y sobre X. Y esto les tiene que salir un ángulo de 94 grados. Y esto es una tarea. Si ustedes meten esto a la calculadora, les va a salir algo así como menos 86 grados. La tarea es, ¿por qué esta diferencia? Si les estoy diciendo que el ángulo es de 94, la respuesta, ¿por qué aquí sale menos 86? ¿Ok? Entonces, el 1 es la respuesta 1, que está bien, y el 2 es otra forma de poner la respuesta, con ángulo y con magnitud o de forma vectorial. Cualquiera de las dos es correcta. ¿Dudas? No, nada más puedes regresar tanto arriba para acabar de copiar ejercicio, profe. Ya no me dio tiempo. Voy. Aquí, Un poquito más arriba. Ahí, mero. Gracias. ahí. ¿Alguna duda? Yo de la lección no, pero esta clase la va cuando la